Si yo os pregunto, ¿qué es el amor? ¿Vosotros qué me contestáis? Porque tengo la sensación de que normalmente solemos hablar del amor como si fuera una sola cosa. Pero es que no es solo una cosa. Por ejemplo, tú puedes querer sitios, puedes amar personas, puedes amar, pues eso, lugares, distintas cosas, y ninguna se parece a la otra. Pero sí que tienen una cosa en común, y es que cuando empiezas a querer a algo o a alguien, le otorgas cierta importancia. Entonces, querer, el hecho de amar, ya no es solo sentir algo por ese algo o por ese alguien, sino decidir, a veces de manera inconsciente, qué merece y qué no merece entrar en tu vida y ocupar espacio en tu vida. Y también el amor es uno de los temas más socorridos en la literatura y también en la filosofía. Así que hoy he tenido a bien hacer un pequeño recorrido sobre esta emoción, sobre cómo se manifiesta en la literatura y qué tiene que ver con la filosofía. Así que vamos a ello. Quiero empezar con una pregunta y es la siguiente. ¿Qué tanto por ciento de lo que nosotros somos ahora mismo está construido por aquello que hemos aprendido a amar? Parece una pregunta un poco rara, por eso voy a volver a ella al final del vídeo. Y espero que cuando volvamos a ella ya tengas las herramientas suficientes, después de haberte visto el vídeo, para empezar a responder a esta pregunta. Entonces, dejando a un lado ahora esta pregunta, vamos a empezar en sí el vídeo. Y es que yo dije que amar es otorgar importancia, y es cierto. Porque cuando una cosa o una persona, te empieza a importar profundamente, te deja de parecer una cosa o una persona más. Se convierte como en una especie de filtro. El amor es como un filtro, a mi parecer. Porque empiezas a prestar más atención a cosas que antes pues igual pasaban desapercibidas, empiezas a recordar cosas que de normal olvidarías, ¿no? Daros cuenta, un sitio se convierte en tu lugar favorito y deja de ser solo un lugar. Una canción se convierte en tu canción favorita y deja de ser solo una canción. Es mucho más visible con las personas. Una persona a la que tú empiezas a querer deja de ser solo una persona y se convierte en esa persona, ¿no? Deja de tener esa ambigüedad en tu vida y le otorgas importancia. Eso es a lo que me refiero con que cuando amamos otorgamos importancia. Y es raro porque el mundo sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Todo está exactamente igual. Lo que cambia es nuestra percepción. Y eso también es lo que más me sorprende del amor. Ya ni siquiera la parte romántica o la parte emocional, sino la capacidad de cambio que tiene. No sé si escucháis eso, es un trueno, ¿vale? Es que hay tormenta. Perdón. El caso, cambia la percepción que tenemos. Por ejemplo, vamos a comparar el amor con distintas emociones, ¿no? El miedo, por ejemplo. El miedo cambia la percepción que nosotros tenemos del peligro. La tristeza cambia la percepción que tenemos del pasado, por ejemplo. No sé, la esperanza cambia la percepción del futuro. Pero ¿y el amor? El amor es capaz de cambiar todas esas cosas a la vez. El amor cambia cómo recordamos, cómo imaginamos nuestra vida y cómo sentimos este mismo momento. Es una cosa muy, ¿cómo decirla? Muy poderosa el amor. Y ya digo, no solo por la parte romántica y emocional, que también, pero sino por la capacidad de cambio que tiene. Eso es a lo que me refiero. Y es quizás, no sé, la parte más interesante de esto, porque entonces estamos viendo que el amor cambia nuestra atención, cambia nuestra memoria, nuestras decisiones y poco a poco cambia inevitablemente nuestra realidad. Y claro, como hablamos en vídeos anteriores,
esto de las emociones no es algo nuevo, esto ya existe desde que el mundo es mundo. Y precisamente Platón ya intentaba comprender qué ocurre cuando algo empieza a importarnos en esta magnitud tan profunda, ¿no? De esta manera. De hecho, en su obra El banquete tenemos a nuestro protagonista Diotima. Diotima nos enseña que el amor aparece, ¿cómo decirlo? Aparece relacionado con el deseo de aquello que consideramos bueno y bello. Y hay algo aquí que me interesa especialmente, porque entonces amar no es solamente sentir atracción hacia algo o hacia alguien, es también reconocer que algo o alguien es digno de nuestro deseo, digno de lo que es lo mismo, digno de nuestro tiempo, digno de nuestra atención, de nuestra vida, ¿no? Y eso significa que también implica establecer una jerarquía. Me explico. Nosotros no podemos darle importancia a todo, porque desgraciadamente nuestro tiempo es limitado, nuestra vida es limitada, nuestra atención es limitada. Cuando digo que nuestra vida es limitada me refiero a nuestra vida mundana, ¿no? Porque, bueno, esto es otro tema así un poco más espiritual, también muy interesante, pero bueno, nuestra vida es limitada. Entonces, constantemente estamos decidiendo lo que nos importa y lo que no, lo que merece la pena que se quede en nuestra vida, lo que merece la pena cuidar y lo que no. Y amar es una de las maneras más intensas que hay de decir esto importa o por el contrario esto no. Sin embargo, creo que también cometemos el error de entender el amor como una única experiencia. De hecho, nuestro amigo Aristóteles, en su obra de Ética Nicómaco, la dedicó buena parte a hablar sobre la amistad, pero es que no habla sobre la amistad en sí, sino sobre los distintos tipos de vínculos, entendiendo por vínculo el amor. Por ejemplo, tenemos vínculos que nacen de la utilidad, vínculos que nacen del deseo y vínculos que nacen de otra cosa mucho más profunda, y es la siguiente. Vínculos que nacen del querer el bien para el otro por el simple hecho de ser quien es. Me explico. Esto nos da a entender que no amamos de una única manera. Como dije antes, amamos muchas cosas de maneras distintas. Podemos, no sé, amar, disfrutar tiempo con alguien, podemos querer cuidar a alguien, podemos admirar a alguien, podemos, no sé, mil cosas, compartir algo con alguien, y todas esas formas son formas de amor. Pero la forma que dice aquí Aristóteles es que podemos querer el bien de alguien incluso cuando nosotros no obtenemos nada a cambio, simplemente porque queremos que esa persona o esa otra parte esté bien. Y claro, aquí vemos que el amor es una cosa que trasciende más allá de nuestro ser, ¿no? Es una cosa un poco filosófica, igual demasiado, pero es que es muy interesante. A mí, por lo menos, me lo parece. Y aquí nos planteamos, hasta ahora nos veníamos planteando la pregunta de si nosotros somos capaces de querer, si somos capaces de amar, amamos, queremos. Pero es que ya no es solo esa pregunta, ahora también es la pregunta de cómo amamos, cómo queremos. Porque la forma en la que amamos, en la forma en la que queremos, también dice mucho sobre nosotros. Quiero citar ahora a una filósofa, Simone Weil, que lleva esto del amor hacia el terreno de la atención, como venía también diciendo yo al principio del vídeo. Y es una idea muy interesante, como todo, ¿no? Pero, a ver, es que para mí todo es interesante. Bueno, espero que para vosotros también. Y es lo siguiente. Lo que hacía Simón era definir la atención a una manera muy distinta a la que se venía definiendo hasta su época,
Y es que para ella no consiste solamente en concentrarse en algo, el hecho de prestar atención, sino que consiste también en aprender a mirar más allá y aprender a mirar aquello que amamos sin imponer inmediatamente nuestros prejuicios, nuestros propios deseos o nuestras propias expectativas. Ahora lo explico. Y claro, antes de explicarlo, ¿no es esto lo que hace el amor? ¿No es esto muy parecido al amor? Porque cuando quieres algo, como venimos diciendo, lo observas más, lo recuerdas más, ¿no? Lo tienes más en cuenta que lo hubieras tenido antes de quererlo. Le haces espacio en tu mente, ¿no? Y entonces, amar igual es también eso, en parte prestar atención a una atención tan profunda a algo que deja de ser indiferente para nosotros. Pero es que claro, aquí aparece el problema y es lo que viene a decir Simone Weil. Dice que nosotros podemos pensar que conocemos a alguien, pero es que en realidad solamente conocemos la versión de la persona que nosotros hemos construido. Y es que esa es una de las cosas más difíciles de amar, es precisamente aprender a mirar al otro sin convertirlo en lo que nosotros queremos que sea, simplemente amarlo por el hecho de ser quien es y cómo es esa persona sin querer cambiarla. Eso es a lo que se refería Simone Weil. Y es efectivamente una de las cosas más difíciles y uno de los problemas más grandes con los que la humanidad se topa cuando quiere algo, pero sobre todo a alguien, ¿no? Porque, como venimos diciendo, las personas somos mucho más complejas que cualquier otra cosa. Siguiendo con la idea de lo que decía Simone Weil, hay otra señora filósofa y que también es novelista que se llama Iris Murdoch, y Iris Murdoch decía que sí, que el amor es una manera de atención, pero que esa atención tiene incluso una dimensión moral. Me explico. Ella decía que amar consiste en aprender a ver realmente que la otra persona se sale de nuestra, ¿cómo decirlo?, de nuestro ego y tenemos que reconocer al otro como algo independientemente de nosotros, algo que es independiente a nuestro parecer. Y esto, si lo piensas, te das cuenta de que cambia bastante la idea del amor, porque amar no es simplemente sentir mucho por alguien, sino también, según Iris, ver mejor a esa persona. Y por verla mejor se refiere a no solo ver lo bueno, sino también ver lo malo, ver los defectos, los cambios, las contradicciones, la, no sé, vulnerabilidad de esa persona. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que aprender a ver que no es el personaje que nosotros hemos construido en nuestra mente, sino que es algo independiente a ti. Y aquí hay una diferencia enorme entre amar a alguien y amar la idea que tenemos de alguien. Y esa diferencia precisamente es la que puede cambiar todo ese amor que tú sientes por ese alguien. Por eso digo que Iris lo que hizo fue desarrollar, ¿no?, darle una vuelta de tuerca a la idea que venía desarrollando Simone, que es bastante interesante. Vamos a meternos ahora en la literatura, porque, como ya mencioné, el amor, el romance es el tema más socorrido de toda la historia en la literatura. Pero no quiero nombrar las típicas obras románticas, tipo, no sé, Romeo y Julieta, Cumbres borrascosas, en fin, las típicas obras de amor, ¿no? Quiero nombrar obras que de primeras no tienen nada que ver con el romance. Vamos a pensar, por ejemplo, en Mary Shelley, Frankenstein. Claro, tú cuando ves a Frankenstein, cuando lees Frankenstein o lo recuerdas, te viene a la cabeza que el monstruo, ¿no? La ciencia, la creación, incluso el terror. Pero
hay una pregunta escondida en esta obra que tiene mucho que ver con el amor. Y es la siguiente: ¿qué le ocurre a alguien cuando nadie es capaz de verlo realmente? Porque si os dais cuenta, Frankenstein, la criatura, no solo quiere compañía, busca también ser reconocido, busca que alguien pueda mirarle y no reducirlo a aquello que aparenta ser. Quiere ser visto por alguien, ¿no? Y cuando ese reconocimiento no llega, la manera que tiene de interactuar con la sociedad se transforma. Entonces, aquí esta novela deja una pregunta que es muy incómoda para esto del romance, el amor y las mariposas flotando en tu estómago, ¿no? Y es la siguiente. La idea que deja es que esto no se convierte solamente en una historia sobre un monstruo, sino que se convierte en una historia sobre lo que le puede ocurrir a alguien cuando crece sin ser visto, sin ser reconocido, sin ser querido. Y hay una cosa que es que amar implica algo muy fácil y muy difícil a la vez, y es permitir que el otro exista fuera de nuestra propia idea sobre él, que es casualmente lo que venían diciendo estas dos filósofas que acabamos de mencionar, si os dais cuenta. Si bien Frankenstein nos hablaba del amor desde la ausencia de reconocimiento, hay otra obra que tampoco se suele asociar con el romance al uso, con el romance literario, y que de hecho yo, si soy sincera, la descubrí hace poco. Esta obra fue escrita por Toni Morrison y se llama Beloved. Pues esta historia lo que hace es hablarnos del amor desde un punto aún más incómodo desde el que lo hacía Frankenstein. Os pongo en contexto. Aquí, en esta obra, vemos que el amor aparece mezclado con la maternidad, con la memoria, con la violencia y lo que es más importante, y es más importante porque de esto es lo que va el libro, con el trauma. Tenemos a nuestra protagonista, que es una madre que quiere mucho a sus hijos, le quiere muchísimo, pero es que ese amor está atravesando, digamos, un mundo que intenta arrebatarle cualquier posibilidad de proteger a sus hijos. Y aquí la pregunta que plantea esta novela es: ¿puede el amor llevarnos a hacer cosas que fuera de ese amor no haríamos nunca? Porque hay una cosa, y es que amar a alguien o amar algo no nos garantiza que nosotros sepamos qué hacer. Ahí está el kit de la cuestión, porque nosotros podemos amar profundamente y equivocarnos. Nosotros podemos amar y hacer daño. Podemos amar algo tanto que lo terminamos de alguna manera convirtiendo ese amor en una forma de posesión, una forma de sufrimiento o incluso de miedo. Como diría, el amor no es una brújula emocional perfecta. El amor es una fuerza que, como venimos hablando, otorga importancia. El amor también es igual una de las cosas que sobrevive a la lógica humana, porque la mente entiende una cosa, pero el corazón entiende otra, ¿no? Podemos saber que alguien no nos conviene y aún así quererlo en nuestra vida. Podemos saber que una relación se terminó y aún así nos sigue importando. Podemos, no sé, comprender perfectamente que, pues eso, una relación no funciona y aún así nosotros no dejamos de amar esa relación y a esa persona. Y aquí aparece uno de los conflictos más antiguos de la experiencia humana, y es que comprender no siempre significa dejar de sentir. Pero tampoco creo que el amor sea completamente racional. Lo que creo es que sigue
una lógica propia a la que yo llamaría, y voy a intentar explicarlo lo más claro posible, yo llamaría lógica de los significados, porque los seres humanos no vivimos solo de hechos, ¿no? Vivimos de aquello que consideramos, como digo, importante. Entonces, amar es una de las formas más bestias, más intensas, más fuertes que tenemos de otorgar significados a las cosas y a las personas. Y aquí es el momento de llegar a la pregunta inicial, de volver a la pregunta inicial. Lo que amamos empieza a construirnos, porque daros cuenta del círculo que se monta aquí. Si aquello que amamos recibe nuestra atención, aquello que recibe nuestra atención ocupa nuestros pensamientos y aquello que ocupa nuestros pensamientos termina influyendo en nuestras decisiones, entonces quizás existe una relación mucho más profunda entre el amor y la identidad que nosotros solemos reconocer de nosotros mismos. Porque, vamos a poner ejemplos, tú si amas una profesión empiezas a actuar en tu vida en base a los principios de esa profesión. Tú si amas un lugar, ese sitio, ese lugar se convierte en parte de tu identidad. Tú si amas una persona, empieza esa persona a ocupar un espacio en tus recuerdos, en tus decisiones. Entonces, lo que amamos está claro que nos transforma de una manera o de otra, consciente o inconscientemente, pero nos transforma, incluso cuando no queremos. Y por eso, igual, también duele tanto perderlo, no por el hecho de que cuando desaparece aquello que amamos, no solo perdemos solamente algo externo, sino que también perdemos una parte de la persona que nosotros éramos mientras aquello que amábamos estaba en nuestra vida. Y aquí aparece una pregunta aún más intensa, y es, ¿elegimos lo que amamos? Porque solemos pensar que nosotros efectivamente elegimos aquello que amamos, aquello que queremos, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Porque elegimos nuestras decisiones, elegimos en qué invertimos nuestro tiempo, elegimos qué cuidamos, elegimos qué personas nos importan y qué personas no nos importan, pero cuando algo o alguien nos importa, empieza a importarnos, empieza, como digo, a cambiar nuestras elecciones. Y finalmente aquello que queremos, pues eso, empieza a influir en quiénes somos. Y ya no es solamente el decir yo quiero esto, yo amo esto, sino que también tenemos que decir que esto que amo, esto que quiero, me está convirtiendo en alguien. No necesariamente mejor, no necesariamente peor de la versión que somos ahora mismo, pero inevitablemente, por si no te habías dado cuenta ya, te va a cambiar. Y esto significa que nuestras decisiones no son lo único que construye nuestra identidad, también son nuestros afectos. Por ejemplo, pues como dije antes, aquello que admiramos, aquello que cuidamos, aquello que echamos de menos y aquello que no conseguimos dejar atrás nos construye, nos hace ser la persona que somos ahora mismo. Y para terminar, veíamos que los filósofos que nombramos llevaron esta pregunta de qué es el amor, qué es amar, sabemos amar, un poquito más allá y convirtieron la pregunta en qué significa que algo llegue a importarnos tanto, es decir, qué significa que lleguemos a querer algo en nuestra vida, a amar algo. Y quizá por eso aquí la filosofía y la literatura pueden encontrarse de una manera que nos interesa mucho, y es no para definir el amor en sí, sino para observar qué efecto tiene el amor sobre nosotras las personas. Y entonces llega ahora el momento de redoble de tambores, última pregunta.
Pero esta vez no sé si esta pregunta tiene respuesta. Dejadme vuestra opinión en los comentarios como siempre. La pregunta es, si somos en parte aquello que amamos, ¿quiénes seríamos ahora mismo si hubiéramos decidido querer o amar cosas diferentes? Y digo que no tiene pregunta, que no tiene respuesta, porque cada uno tendrá que echar la vista atrás y cada uno va a obtener, por supuesto, respuestas distintas. Así que no hay una única respuesta válida en esta pregunta. Dicho esto, señores y señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias, como siempre. No tengo ningún aviso que hacer. Curiosamente, hoy tampoco tengo nada que decir, aparte de lo que ya he dicho. Y nada, a los nuevos, como siempre, bienvenidos a este caos organizado de pensamientos que es este canal. A los no tan nuevos, gracias un día más por prestarme vuestra atención, vuestro tiempo y escucharme. Y como siempre, pues por hablar conmigo, por comentar y demás. Ya sabéis que lo aprecio un montón y os llevo en el corazón. Y nada, poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo si os apetece. Así que sin más dilación, me despido. Adiós.